10. 1. Estaba agotado porque aun cuando el viaje de regreso fue mucho más corto que el tiempo que pasó intentando alejarse, el daño estaba hecho. Se hallaba completamente mojado y helado. Lo horrorizó la idea de que se pudiera enfermar. Estaba seguro de haber dejado la puerta entreabierta, atorada en el montículo de nieve que estorbó su salida. Sin embargo, al retorno la encontró cerrada, sin siquiera el más mínimo indicio de que alguien la hubiera abierto apenas minutos antes. Sin embargo, Abraham no fue castigado. Pudo abrirla de vuelta. Ahora se hallaba sentado en la recepción, temblando, y era debatible si se debía más al frío que al miedo que sentía. Subir las escalinatas para volver a su cuarto fue el ejercicio más intenso que había hecho en años. En el último escalón, antes de apartar la puerta doble y proseguir rumbo al pasillo, consiguió reunir fuerza de voluntad para dar media vuelta y meditar, abrazándose a sí mismo. Su cabello estaba mojado. No, no se equivocaba. Cuando regresaba, la puerta del hospital se abrió del lado contrario, y durante ese mismo regreso tampoco tuvo que luchar para apartar kilos de nieve de en medio, como así fue cuando luchó por salir apenas minutos antes. Cuando volvió, las cosas cambiaron. Abría hacia adentro, invitándolo. Estaba claro, no lo iba a dejar salir. Abraham tenía que aceptar una idea de la que, en el fondo, estaba escapando, una idea que no quería hacerse y que lo aterrorizaba hasta lo insospechado. Una fuerza superior a él estaba obrando en el San Niño y cada vez se estaba manifestando con mayor energía. En los días anteriores, su mente solo había aceptado que era algo malo, pero no combinado con la palabra extraño. Pensó que Valle de la Calma era un pueblo de locos, como en aquella película de Sean Penn que había visto con Susana recostada en su regazo. Vuelta en U. Pero no había pasado de eso, de notar que era un lugar particular y de hacer un par de bromas despectivas en la seguridad de su cabeza. Llegó a pensar también que necesitaba antidepresivos, pero ni él mismo estaba seguro de por qué o por qué los recordó, ni para qué los necesitaba exactamente. Calmarse. La idea de intentar suicidarse con ellos surgía como una opción cada vez más razonable. Había tomado algunos durante pocas semanas, cuando la familia en pleno, después de la crisis, tomó su primera decisión funcional en medio de una racha de acontecimientos disfuncionales. Ir al psicólogo. ¿Psicólogo qué? Al contemplar el monstruo de 7 cabezas que tenía enfrente, comenzando por un padre dueño de un cuadro depresivo monstruoso, un hombre que en aquel entonces tenía una edad cercana a la de Abraham, remitiría a lo salgado al psiquiatra. «Me estoy volviendo loco, aquí y ahora», se dijo a sí mismo. Pero era más una esperanza que una afirmación pesimista, una escapatoria. Lo que estaba ocurriendo a su alrededor era real, y su mente no era flexible como la de un niño, que puede aceptar que este es un mundo de fantasmas y ovnis, lo mismo que un montón de terroristas musulmanes estrellando aviones contra las Torres Gemelas. Sentía que tenía ganas de llorar, otra vez. «No me va a dejar salir. ¿Y por qué?». Y de pronto se puso a pensar en Dios, otra vez. En las últimas semanas lo había insultado y retado incontables veces, ni qué hablar de los últimos 3 años. Había llegado a negar su existencia, no como un descubrimiento lógico, sino como un desafío lanzado al cielo. Y por más que hacía cuentas y trataba de predicar su propia idea, irremisiblemente volvía a él, implorando por algo. A veces misericordia, a veces solución a los problemas. Se descubría a sí mismo como uno de esos descerebrados que niega su existencia, pero que no dejan de reprocharle ni un segundo su mala suerte. Pero nadie que se maquille de vampiro se las ha visto nunca con una situación tan jodida como la tuya. ¿Verdad? ¿No es así, Abraham? Y sin embargo, no te hiciste emo. Te felicito, sos un capo. Podés aguantar más golpes que todos.
Necesitaba agua caliente, darse un baño cuanto antes. ¿Y si el señor del baño volvía a aparecer? ¿Y si lo hacía mientras él estaba en la ducha? Lo estaban cercando. Sí, lo estaban cercando cada vez más. 2. El baño se había transformado en un set de película de terror. Estaba lleno de vapor y no se podía ver con claridad ni siquiera a 1 metro de distancia. Para como andaba su imaginación, a Abraham se le ocurrió que un par de manos frías y podridas, saliendo de la nada, se anudarían alrededor de su cuello en el momento que menos lo esperase. Para su sorpresa y alivio, se descubrió a sí mismo bastante tranquilo de estar en el lugar que tanto terror le había producido la noche anterior. Pero era una calma tensa. Se tuvo que secar fuera del baño. Adentro la humedad del vapor era demasiado densa. Hacía frío, pero había permanecido por lo menos 30 minutos debajo del agua más caliente de su vida. Podía soportarlo. Por lo menos había agua caliente. Pero Abraham se parecía cada vez más a un perro golpeado que a una persona. Y tal cosa no solo se veía por dentro, sino también por fuera. No podía ver lo bueno como algo bueno, sino como una trampa. Si había agua caliente es porque, seguramente, el San Niño estaba fundado sobre el mismísimo infierno. Cuando se estaba secando la cabeza, quedó perplejo al observar la pared que se alzaba tras la cabecera de su cama. Una vieja amiga había reaparecido. La mancha negra. El tamaño era similar al de su dedo pulgar. Se la quedó mirando largamente, casi olvidando que le urgía ponerse ropa seca. Tal vez la vea crecer yo mismo, pensó. Se le ocurrió que si dormía esa noche en la cama, la mancha se despegaría de la pared y le caería encima. Por fortuna, su mente nunca había profetizado adecuadamente ninguno de los sucesos raros en el hospital. Estos solían ser diferentes. Y es que precisamente esa era una de las cosas que más miedo le daban, que no podía esperarse nada que él pudiera o tuviera la capacidad de imaginarse. ¿Y por qué? Porque lo que está pasando no está dentro de tu cabeza, chico. Los espantos de aquí son legítimos. Maldita sea, susurró. Recordando con exactitud las cosas que en su infancia le habían dado miedo, desempolvó una vieja reflexión gris, que había sido genial para un niño de su edad. Si el temor pudiera medirse con una barra, podríamos restar por lo menos 50% del miedo total tan solo con tener a alguien que nos acompañara. Y así era. Había señoras y ancianas que se sentían seguras durmiendo en el mismo cuarto que un perro Puck, uno de esos que no conseguirían detener ni siquiera a un niño de 10 años. Entonces, ¿por qué la señora se sentía segura? Vericuetos de la mente humana. Además, los perros podían ser útiles porque se supone que son radares de lo paranormal. Ellos pueden captar si hay un fantasma cerca. ¿Realidad o solo más mierda de las películas? Abraham no lo sabía, pero hubiera dado todo por tener, aunque sea, una pequeña compañía. Esta noche va a pasar algo, estoy seguro. Y ciertamente, así era. La cuestión era armar su plan de defensa. ¿Se iba a quedar a dormir ahí, en la habitación, o encontraría un lugar más seguro? Giró la cabeza para ver la mancha negra en la pared. No había crecido, de momento, pero esperaba verlo. Revisó su reloj de pulsera. Ya eran las 4 de la tarde. En su sano juicio, lo mejor que podía hacer, ya que no pudo escapar, sería encontrar a alguien en el hospital y hacerle entrar en razón. Así tuviera que liarlo o liarla, pensó en Margot con cierta satisfacción, a cachetadas. No le costaría mucho esfuerzo hacerlo, al menos no si se trataba de Lily. A decir verdad, ahora no le costaría para nada salirse de sus patrones comunes de conducta. Él también podía ser bastante guasonesco cuando entraba en confianza,
y eso era exactamente lo que necesitaba hacer. ¿Van a llamar a la policía? Dios, ojalá. Tal vez deba quemarte, maldito hijo de puta, siseó, viendo a su alrededor. De pronto, casi como una revelación, como si le hubiesen disparado una idea en forma de bala, se le vino a la mente. Susana. Ella había sido la gota que derramó el vaso, el motivo por el que había hecho su último intento de escape, o tal vez había sido solo la nota que encontró bajo la cama. Si yo fuera vos, decía, llamaría a Susana de inmediato. Ahora, a los planes de conseguir una compañía se agregaba algo más: conseguir monedas para realizar otra llamada a larga distancia, o tal vez incluso golpear a alguien para que se las diera. ¿Por qué no? Tal vez su amiga Margot usara alcancía. Susana, pensó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la nota había dicho que la llamara? No se estaba cuestionando quién diablos la había escrito, quién coño la había puesto debajo de su cama y cómo carajo el que lo hizo había sabido sobre la existencia de ella. No, ahora pensaba si algo le había pasado. Empezó a hacerse ideas malas, una todavía peor que la otra, en secuencia progresiva. La primera fue que estaba en peligro. Podía sentirlo como nunca había tenido premonición alguna. La segunda fue la pieza que armó el rompecabezas. Susana está mal y el San Niño tiene algo que ver con eso. La tercera fue que era el colmo que, además de él, también ella estuviera metida en esto. ¿Qué más faltaba? ¿Hasta dónde podía llegar el maldito hospital? ¿Volvería loco a algún chino y le haría apretar algún botón rojo en un búnker secreto en Pekín? Era lógico, ¿no? Era completamente lógico. La llamada se había cortado aquel día. La línea empezó a crepitar. Eso lo había asustado mucho. Y la voz, Dios, la voz, aquella voz que había aparecido de la nada. Era difícil ligar algo que tan solo duró un par de segundos con el resto de las ideas, pero sin dudas era una pista. Por los 1000 demonios, era la única pista. ¿Qué le iba a decir cuando se comunicara con ella? Iba a hacerlo, eso seguro, porque estaba dispuesto a caerle a patadas a la caja registradora del restaurante si fuera necesario. La idea de conseguir monedas se hacía cada vez más emocionante. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Recibí la nota. ¿Todo bien? Sí. ¿Que cómo estoy yo? Atrapado. Manda la infantería, carajo, pensó. O podía ser, y ese o sonó largo y tendido en su caverna, que solo quisieran asustarlo, que todo estuviera bien en Bahía Blanca, a cientos de millas de ahí. ¿Cómo hicieron para saber de ella? No es que no hubiera explicación. Cualquiera pudo haberlo escuchado hablar por teléfono aquel día. No, no era difícil de suponer. Los entes pudieron haberlo escuchado. Pero por sobre todas las cosas, Abraham sabía que, mientras más tiempo pasara, más rápido se haría de noche y más cerca estaría su sorpresa especial del día. Ya le había tocado el turno al señor del inodoro. ¿Quién vendría esta vez? No podía esperar a ver de qué se trataría. Tal vez lo estaría esperando tras la puerta de su cuarto. Tal vez incluso se lo enviaran directamente a su cama mientras estuviera durmiendo. Tal vez, quizá, ya era hora de hacer contacto directo con él. No había tiempo que perder. Tenía que comenzar a hacer un conteo del número de personas reales que había en el hospital. 3. Abrió la puerta doble, hallándose de pie en un terreno que conocía bien. A su derecha estaba la recepción. El vidrio mostraba que la nieve había subido por lo menos 10 centímetros más, como una odiosa advertencia. A su izquierda estaban los largos corredores con los laboratorios y las oficinas, el lugar donde 2 veces había intentado encontrar a Murillo, sin éxito. En el ala sur
se hallaba el pasillo con los teléfonos públicos, el mismo donde dormía el personal de limpieza, o el supuesto personal. En el noreste había otro pasillo que conducía al estacionamiento trasero del San Niño, y luego el ala noroeste, cerrada, lugar desconocido para él, donde, según había oído, se hallaban los quirófanos. Y no podía olvidar un clásico. Al final del corredor principal se hallaba la cocina del hospital, y más allá, el ascensor personal que llevaba a la morgue. Margot había desaparecido. Hablar con ella, incluso pegarle patadas por el trasero para obligarla a decirle cualquier cosa que supiera sobre qué otras personas habitaban el San Niño, no le pareció una mala idea. ¿Y la otra? La enfermera gordita. Lily. Ella no estaría demasiado feliz por la forma como la había tratado la última vez, pero no era nada que él no pudiera arreglar. Solo necesitaba tiempo para explayarse, hablar cariñosamente y tenerla haciendo todo lo que él necesitaba, por lo menos durante el tiempo que mordiera la carnada. Abraham se convertía en un lobo. Pregunta: ¿y por qué ella estaba descartando a Lily como alguien cuya cordura estaba al mismo nivel de Margot? Porque ella también se ve como una loca. No me gusta la forma como me ha mirado. Sus ojos son de loca. Punto final. Estaba el enfermero que le había conminado a entrar al hospital cuando trató de escapar por primera vez, el round 1. Aquel que le había dicho que cortarse con un bisturí sería mejor que morir de hipotermia allá afuera. Tenía que conformarse con poco y no hacerse ilusiones. Estaba buscando a un amigo, pero sería un amigo sin auto. Y además de buscar a ese amigo tan necesitado, ¿qué otra cosa hacía falta? Aquello era un remedio perverso de la lista de compras del supermercado. Abraham recostó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Su nuez de Adán rebotaba. «Ya es hora de que saques lo mejor de vos», pensó, con una voz que no era la suya, sino la de su madre. «Un amigo, alimento, necesito comida para esta noche». Observó en dirección a la vitrina de la cafetería, como un lobo. 4. Pensó que la explosión, precedida por un nubarrón de vidrio pulverizado que llovió sobre el suelo, atraería a alguien, pero no fue así. Abraham había tomado un banquito de hierro, el mismo sobre el cual Margot ponía su trasero para parecerse más a una gárgola que otra cosa, y lo había arrojado con fuerza que él no sabía que tenía, en un gesto de violencia sin sentido, y porque, al fin y al cabo, mientras más ruido haga, mejor, pensó. El sonido fue dulce. Con el crujido del cristal bajo sus zapatos, cruzó el área de las mesas y saltó a la recepción. Muchas veces, y no por el hecho de haber decaído de estatus social, había pensado qué sentirían los atracadores cuando entran a robar un banco o una tienda. ¿Cómo sería la sensación? El nivel de adrenalina. Ahora lo estaba experimentando. Cruzó la puerta doble de la cocina. Estaba a oscuras, pero la luz que se colaba desde las ventanas podía brindarle cierta claridad. El lugar estaba inmundo, las paredes manchadas de grasa, los cubiertos sucios y el cordón ruidoso que sostenía la lámpara bailoteaba suavemente. Observó atentamente el lugar, de pie, ante el marco de la puerta. En el suelo había rayas de grasa, como si hubiesen arrastrado cosas alrededor de la cocina. Dio un paso adelante, lentamente. Lo asqueó ver las ollas colgadas de cabeza. Estaban mal lavadas. Comida vieja colgaba entre ellas como si fuese moco. Por un momento se le ocurrió que la luz podía estar cortada desde hacía horas y que la comida depositada dentro de la heladera estaba pudriéndose. Saltó adentro y patinó sobre la grasa, a punto de perder el equilibrio. Cayó pesadamente sobre las manijas de la heladera, más alta que él y por lo menos 2 veces más ancha. Abrió ambas compuertas. La luz morada que lo cubrió pareció como un portal a otro mundo,
El congelador y la heladera funcionaban. Empezó a tomar las cosas más familiares: una bolsa con panes de hamburguesa, salchichas, una bola de queso cheddar, un paquete de panceta, jamón cocido, pavo. De haber tenido una hornilla a gas en su cuarto y un par de ollas limpias, habría podido dar cuenta del bistec y el pollo a la plancha que se hallaban dentro de las bolsas. Su mejor virtud era la cocina. La segunda mejor era tocar la guitarra. Gracias a Dios que estaban en ese orden. Lily no necesitaba de algo tan complejo para ser seducida. Al poco tiempo sus brazos y bolsillos se hallaban llenos. Algo le decía que no tendría la oportunidad de hacerlo otra vez. El sexto sentido, la voz del presentimiento, más activa que nunca, y a la vez que incluso sentía palpitar, exclamaba que esa era la última comida en buen estado que iba a encontrar hasta que saliera del San Niño. ¿Por qué pensaba en ello? Tal vez porque en ese momento era casi un animal sobreviviendo. Otra vez, el sentido común le explicaba que toda la comida que llevaba sobrepasaba con creces su apetito y que por lo tanto lo sobrante estaría mejor dentro de la heladera. Pero no hizo caso. ¿Y si ya no estaba ahí, para cuando volviera? ¿Y si alguien más lo tomaba? Hmm, Dudas razonables en el San Niño. Intentando no soltar nada, caminó fuera del restaurante y sacudió la suela de sus botas en la alfombra de la recepción. Subió las escaleras como un lobo con su presa, deseoso de comer, de calmar el apetito, de abrir lo que fuera y comenzar a despachar. Se sentía alegre, eufórico por la travesura. Era el sentimiento más feliz al que podría optar hasta que un milagro sucediera. Sin embargo, cuando cruzó el pasillo y llegó al pie de la habitación, vio algo junto a su puerta. Era pequeño y no pudo distinguir qué era hasta que se acercó lo suficiente. Una radio a pilas y una nota. Decía así: Abraham, lamento no haber recordado dártela antes, pero más vale tarde que nunca. Pásala bien. Atentamente, el doctor Murillo. 5. Recobrar la compostura le tomó tiempo. Cada cosa nueva que sucedía en el San Niño, cada mierda, le producía un vacío. La sensación similar a lo que sentiría cualquier persona si viera un platillo volador inmenso cruzando la ciudad. Uno suele sentirse así pocas veces en la vida, pero en el caso de Abraham, esas pocas veces se habían convertido en una rutina diaria y no estaba siendo bueno para su salud mental. Se daba cuenta de que su cabeza comenzaba a resentirlo, como si arrancara clavos con los dientes de un martillo. Se colocó una sábana encima, cubriendo su espalda, como un superhéroe con un sastre malo. A menudo frotaba sus manos y sus pies para que el frío no calara en sus huesos. Había metido todas las provisiones en el cuarto y había pensado que, de ser el alféizar un poco más ancho, podría haber refrigerado varios alimentos ahí, a la intemperie. Apoyó la radio en un mueble. Abraham dominaba con su vista tanto la parte de adelante del aparato como la de atrás, puesto que había un enorme espejo pegado a la pared. La tarjeta del doctor se hallaba apoyada al borde del aparato, por lo que también alcanzaba a leer la letra redonda de Murillo. Después de entretenerse lo suficiente con sus divagaciones, se animó a prepararse un sándwich con panes de hamburguesa. Fue quizá el almuerzo más solitario que tuvo en su vida. Más tarde, no hacía otra cosa que mirar las migas del pan sobre sus sábanas. Se le ocurrió que debería entrar al baño, o por lo menos dejar la puerta abierta. Tal vez con él ahí, estando alerta, el espectro no se atrevería a aparecer. Siempre pensaba que, de existir la magia, ésta obraba bajo los telones y jamás a la vista del público. Nadie nunca debía saber el modo como las cosas se materializaban, ni aun cuando se tratara de magia real. Cada vez que sucedía algo, era cuando él no estaba viendo.
La misma regla posiblemente se aplicaría a cualquier cosa mala que esperaba por suceder. Dejó los alimentos apilados sobre una silla y se levantó de la cama. Se acercó a la puerta y tomó el picaporte. Estaba tibio. Suspiró. «Recordá, Abraham», pensaba, «que cada vez que pensás en algo malo, podés estar materializándolo. Este lugar trabaja así. Quizá no aparezca nada de lo que estás pensando, pero estás invocando a las cosas malas. Estás ayudándolas a que sucedan. ¿Quién sabe? Tal vez abriría la puerta y el tipo se le arrojaría encima tan rápido como un oso. Eso para empezar. Esa sería la parte más electrizante. Pero lo peor, la escena que siempre estaba vedada a su imaginación, era el después. ¿Qué haría con él una vez que lo tuviera en el suelo, indefenso? Para cuando empezó a girar el picaporte, su corazón ya estaba bailando. Las bisagras rechinaron como un chiste de mal gusto. No había nada. Pero puede aparecer ahora, 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 pensaba. No, no había nada. Fíjate detrás de la cortina de la ducha. Él está ahí, te está esperando ahí, Abraham. Te está esperando agachado, cagado de la risa por la cara que vas a poner cuando lo veas salir. Pero tampoco había nada cuando apartó la cortina con el reverso de la mano. «Maldita sea», gruñó, frotándose los ojos. «Por favor, no aparezcas nunca más. Bien, no quiero volver a verte jamás». Se quedó en silencio. Nadie le contestó. Se dio media vuelta y observó su cama desordenada. Eso le hizo pensar en qué haría cuando amaneciera. ¿Cuál sería el plan esta vez? ¿Intentar escapar de nuevo? Tal vez trataría de salir nuevamente del hospital. Tal vez el azar decidiría que esta vez no nevaría y todo lo anterior resultara ser solo una increíble racha de mala suerte. Tal vez el mismo destino le daría vergüenza obrar de forma tan descarada. Ya llegaría el momento. Y entonces observó la radio. Estaba ahí, con sus 2 transistores y la malla con forma de D puesta con la joroba para arriba, observándolo de vuelta con sus 2 transistores uno al lado del otro. Estaba como diciendo, «¿Me vas a encender o qué, bobo?». No pudo evitar sonreír. La tomó con ambas manos y se echó en la cama, colocándola sobre su pecho, viéndola de cerca. Podía enchufarse a la pared, tenía el cordón eléctrico enrollado en la espalda. Eso facilitaría mucho las cosas. No quería tener que depender de un par de pilas que se gastan cuando se hicieran demasiado dependiente del aparatito. Ahora que su estómago estaba relativamente lleno, no quería confundir el hambre con las ganas de comer. Nunca en su vida le había dado por comer en exceso, ni siquiera en los peores momentos de ansiedad, pero ahora cualquier cosa valía. Por lo menos, pensó, me doy cuenta de ello. Giró el transistor. El pequeño clic procedió a un nubarrón de interferencia. Por un momento, temió que el dial no captara ninguna emisora, pero estaba equivocado. El aparatito era capaz de captar una buena variedad de emisoras de la provincia, algunas más claras que otras. Acabó por pescar Vuela Vuela. Le hizo gracia recordar que, en su adolescencia, se había bajado uno que otro disco de pop japonés. Le enorgullecía saber que, al menos en un lugar de Bahía Blanca, él era el gran descubridor del género. Aquella semana, no menos de 12 personas le preguntaron el nombre de cualquier cantidad de temas. Quizá también, en aquel entonces, fue la persona más joven a la que se le ocurrió la magnífica idea de que no necesitamos entender la letra de una canción para soñar. Quizá, de hecho, fuera mejor así. Por fin, Abraham se estaba distrayendo. Estaba pensando en otras cosas. Su mente se había puesto a volar. Sí, por fin, descansando del inclemente martirio
¿Qué significaba hallarse encerrado en un lugar tormentoso? Un lugar que ahí y ahora mismo podía cambiar su vida, podía inclusive terminarla. La música lo hacía fantasear muchas veces. Siempre era una fuente de inspiración cuando quería escribir. El problema fue que, durante el tiempo que estuvo con el aparato sobre su regazo, aumentando cada vez más el volumen, Abraham bajó la guardia y por eso nunca se le ocurrió que quizá al hospital le estaba molestando la música y estaba a punto de hacérselo saber. 6. Sus primeras horas de distracción lo llevaron, consecuentemente, a un dormitar plácido, el primero en muchos días. Aquello era un alivio tan reparador que había perdido completa noción del hospital y sus problemas. Más tarde diría que esos momentos de dicha habían pasado demasiado rápido. Abrió los ojos cuando cobró cierta conciencia de su alrededor y se dio cuenta de que la radio ya no estaba transmitiendo música. Sintió un aguijonazo de angustia en el corazón. Se dañó, se acabó, pensó. Sin embargo, al quitarse el amodorramiento del sueño, se dio cuenta de que la radio todavía seguía recibiendo cierta señal, como si el dial estuviese atrapado en un punto muerto entre una emisora y otra. El suave susurro de la estática, por lo menos, se hacía más fuerte. Colocó la mano sobre el dial y sintonizó otra emisora. Tras la malla, comenzó a escucharse alguna canción horrible de Dios sabe quién, pero eso no importaba. Lo bueno era que la radio no se había estropeado, solo había cambiado el dial. ¿Cómo? No lo sabía. No lo quería saber. Puede que él mismo lo haya hecho por accidente y nada más. Funcionaba, funcionaba, funcionaba. Eso era todo lo que él quería. Su radiecito funcionaba. Volvió a cerrar los ojos. Todo estaba bien. Funcionaba. O tal vez no. La señal volvió a perderse. El mismo sonido estático de antes, la misma línea imaginaria palpitando en la oscuridad. La música se apagó lentamente hasta que la voz del cantante no fue sino un susurro. La paz, su paz, se esfumó. El nivel de adrenalina se elevó otra vez y, con ella, sus párpados. Volvió a girar el dial. Las emisoras pasaron con velocidad. Música, propaganda, propaganda, música, propaganda, música, música. Detuvo la rueda repentinamente. En esa acción hubo cierto dejo de hastío. La ira comenzaba a acumularse en la vasta piscina que Abraham tenía guardada para ella. Pensaba en el suicidio como una amenaza contra alguien más que él mismo. Esta vez sonaba un blues. Yoko Kanno. Sí, Yoko Kanno, una de sus grandes favoritas. Por favor, Yoko Kanno, no te vayas, pensó. Pero Yoko Kanno se fue. La señal se perdía lentamente, como un televisor cuya imagen se va haciendo más pequeña hasta que queda extraviada en lo negro. Maldita sea. Ese maldita sea pronto se convertiría en una marea eléctrica de odio. Abraham estaba demasiado ocupado para darse cuenta de que la mancha negra de la pared encima de él estaba haciéndose cada vez más grande, y ver la forma en que eso sucedía habría sido, quizá, el espectáculo lo menos agradable que jamás hubiera visto en su vida. Abraham. Abraham abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Contestó. Abraham. Giró los ojos de aquí para allá. Sabía perfectamente de dónde venía el sonido, pero quería cerciorarse primero de que aquello no era cosa de su cuarto o de don señor del baño. Finalmente, para bien o para mal, le hizo caso a sus sentidos y observó el origen de la voz. La radio. Pero no lo llamaba a él. Había un susurro de fondo, un susurro de dos voces. No, no lo estaban llamando, solo lo habían mencionado.
Abraham, un hombre y una mujer. Cada vez podía escucharlas mejor. Eran voces familiares. Abraham, su nombre, por cuarta vez. ¿Quiénes estaban hablando? Pero la pregunta era absurda. Sabía quiénes eran. Papá y mamá. Sí, eran ellos. Y pronto se le hizo familiar otro detalle más. Uno que fue haciendo escalas en su memoria hasta el presente, como una cucaracha caminando por un túnel. Reconocía bastante lo que iba apareciendo tras la estática. Una conversación que pronto se tornó en una riña. Aquel era el momento cero, la sensación de impotencia, de nulidad, de vacío, por cada vez que el hospital hacía de las suyas, cada vez que se manifestaba. La mente de Abraham funcionaba. No estaba del todo aterrorizado, pero algo muy dentro de sí lo invitaba a quedarse sentado, a seguir sudando el culo en el plácido calor de las sábanas, sin hacer nada más que ver u oír, no hacer otro rol más que el de ser espectador pasivo, esperando que pasara lo que tenía que pasar. ¿Qué iba a hacer de todos modos? Todavía no se sentía con ganas de arrojar la radio contra la pared, aunque la idea se le cruzó por la mente, no como un relámpago de furia blanca, sino como una idea fría y premeditada, tal vez incluso como una premonición. Lo que escuchaba estaba poniéndose cada vez peor. La riña se hacía más acalorada. Ya no conversaban, ahora gritaban. Y su papá se estaba enojando más. Pocas veces lo había oído furioso, y al cabo de pocos segundos sería testigo de algo totalmente nuevo. A su padre en estado de ira demencial, gritando, no, chillando. Ya no era estúpida o ridícula, sino puta, maldita y zorra. Los ojos de Abraham giraban rápidamente, muy rápidamente, como cuando su hermano le había dicho el secreto de su madre, las cosas que hacía cuando nadie estaba en casa, lo que la había visto haciendo con aquel tipo repulsivo de brazos largos y peludos. Sí, sus ojos giraban rápidamente. Sabía por qué era la discusión, lo sabía, y por los ecos que emitía el lugar, sabía que ni su papá ni su mamá estaban en la casa. Estaban en otro lado. Sus voces se oían amortiguadas. Era un espacio cerrado. Ya no era puta, maldita o perra, sino gritos largos, enfurecidos, desgarrados. Sus dedos estaban tiesos alrededor de la radio. El plástico crujía bajo sus yemas. La vida del aparato estaba asegurada por el momento. Abraham necesitaba averiguar hasta dónde llegaba esa situación. Los gritos de su padre eran desfigurados por una corteza de odio bastante mayor a lo que Abraham, a su edad, habría sido capaz de entender. Dios mío, pensó. Rara vez la voz de su madre sobresalía entre los rugidos. Ella también gritaba, de hecho, lo hacía a todo pulmón. No parecía ella, nunca la había escuchado así, porque no era el sonido de la ira, no, era el de la impotencia, el de la desesperación, y era el que más atraía a Abraham. No, atraía no, esa no era la palabra exacta, era el que más lo preocupaba. Pronto, la voz de ella quedaba nuevamente ahogada por la marea de furia del hombre. Aquello era como recibir una noticia de la manera más cruel. Abraham siempre había odiado a su padre por haberse convertido en un don nadie, por haber sido siempre un inútil pasivo que no sabe hacer nada. Ahora se sentía como el niño estúpido de las películas, aquel que se la pasa fanfarroneando a toda la escena hasta que lo ponen en su lugar, aquel que sale corriendo a su cuarto con los pantalones mojados. Esa parte de la historia él no la había escuchado, la marea de odio, de furia, una que era lo suficientemente ciega como para aterrorizarlo aún a sus veintitantos. ¿Se había sentido alguna vez así? Nunca, ni siquiera en los peores momentos, ni siquiera cuando se había atrapado en el hospital, y eso daba mucho en qué pensar. Al lado de esa serie de gritos ensordecedores, su concepción de la ira,
de la verdadera locura había cobrado nuevas dimensiones, y aquel era su padre. Sus ojos seguían girando, ayudados por la mente a construir un escenario, uno en donde veía a su papá y a mamá, movidos al son de las voces. Fue en ese momento cuando escuchó cosas volcándose, una silla y algo realmente pesado, tal vez una mesa llena de cosas. Se escuchaban retumbos contra la pared, un objeto de vidrio haciéndose añicos, histeria. Abraham, alguna vez, había pegado un puñetazo a cierto compañero de clases. Tal acción había sido su culpa, sí, pero era algo que no llevaba un día acumulándose, sino semanas, hasta que en un buen momento estalló. Se preguntó rápidamente lo que sería de su padre, y si se lo preguntaba, no era por simple curiosidad morbosa. Si se lo preguntaba, era porque su madre era la persona más próxima a ese hombre. Fue entonces cuando sucedió. Su madre había conseguido abrirse paso con sus propios gritos, y esta vez Abraham los identificó bastante bien. Pedía ayuda. Otro retumbo más, y luego algo pesado cayendo al piso. Un revolcón, un grito. Su padre ya no estaba gritando, pero sí gruñía, porque estaba haciendo un esfuerzo, y la mujer lloraba y gritaba como un cordero. La estaba matando. Él mismo habría derribado la puerta de estar ahí, en su casa, pero el lugar desde donde hablaban no podía ser su casa. Y eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado, pensó. No está pasando ahora, porque ya pasó en el pasado. ¿Lo entendés? ¿Hace cuánto que no ves a mamá? Se levantó de golpe, dejando que la radio girara sobre la colcha. Se dio una vuelta con las manos sobre la cabeza y se puso a ver el aparato, con los ojos grandes, llenos de locura. Un retumbo, otro y otro, cada uno acompañado de un grito y un gemido, hasta que se volcó otra cosa, y el bramido de dolor fue abominable. De haberlo escuchado en otra circunstancia, no habría reconocido que era su madre. Los retumbos venían acompañados ahora de un sonido posterior, primero duro, como los de antes, pero después disperso, como el que haría un bate al pegarle a una bolsa de arena. Abraham comenzó a gritar. La música empezó a restablecerse, tan lentamente como se había ido. Una canción de Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.